¿Quieren polémica? Aquí va. El antagonista más difícil de escribir no es el antagonista ni del drama psicológico, ni el asesino del thriller. El antagonista más difícil de escribir es el antagonista del romance. Sí, el romance. Ese género que todo el mundo calumnia y lo acusa de fácil, porque pensamos que el romance solo está en las telenovelas y en las novelas turcas que consume tu abuelita, o en esas adolescentes pubertas que consumen K-dramas. Bueno, en mi experiencia, la mayoría de mis clientes sufre más creando un antagonista para romance que creando un antagonista para thriller o para policial. Y esto ocurre porque la mayoría de gente malinterpreta cuál es la función de un antagonista en un romance. La mayoría de gente piensa o cree, porque es verdad, lo he visto en algunos manuales de guión, que el antagonista del romance es aquel quien separa a los amantes. Ese padre prejuicioso, ese pretendiente envidioso, la distancia o una bruja malévola. Pero vuelvo y les repito, eso no es romance. Eso es simplemente aventura o fantasía con un beso al final. Para que me entiendan, las aventuras y la fantasía usualmente están condicionadas por desafíos externos, dragones, caballeros, rivales. Y las versiones modernas son exactamente lo mismo. En lugar de príncipes mágicos hay millonarios, o vampiros, o semidioses. Y en lugar de caballeros existen detectives, militares o policías. Ahora, no estoy diciendo que esto está mal. Yo sé que la economía del entretenimiento mundial se sostiene por estos géneros. Pero solo quiero que sepan que eso no es romance. Son narrativas movidas por obstáculos externos, no por conflictos del yo. El romance verdadero es distinto. En un romance real el conflicto es interno, es existencial. El romance es el choque entre el deseo, el miedo, la identidad. Y por eso es tan difícil crear un antagonista de romance. Porque escuchen esto y tomen nota de esto. En el romance auténtico, el antagonista es el amante. Voy a repetir otra vez. El antagonista es el amante, el pretendiente. ¿Por qué? Porque el amante es el que despierta todas las inseguridades del protagonista. Controla su orgullo, despierta sus inseguridades y le hace enfrentarse con ideas de sí mismo que nunca había conocido. Por eso es tan complejo construir un antagonista para romance. Porque mientras cautiva, lastima. Porque mientras seduce, manipula. Y porque mientras enamora, trastorna. Para poder escribir un buen antagonista romance tienes que saber bailar un vals perfecto y milimétrico entre las inseguridades de tu protagonista y las virtudes del amante. Por eso en Orgullo y Prejuicio el antagonista de Elizabeth es el mismo señor Darcy, ya que él representa todo lo que ella se niega a admitir de sí misma. Y al mismo tiempo Elizabeth es la antagonista del señor Darcy, porque lo obliga a cuestionarse su propia ceguera y educación aristocrática. El antagonista romántico no es quien bloquea el amor, es quien transforma el yo. Y esa es la verdadera esencia del romance elevado. Puedo decir algo que nadie quiere escuchar. El romance es del género más malinterpretado de todos. La mayoría de gente cree que el romance son esas fantasías donde mujeres modestas enamoran a millonarios o vampiros, o lo contrario, fantasías caballerescas de militares o detectives salvando a damiselas en peligro. Pero eso no es romance. Eso puede ser considerado también como un cuento de hadas con un beso al final, o como fantasía con un beso al final. Y por favor anoten esto para que no se vuelvan a confundir. El romance verdadero no explora fantasías externas, explora la psicología interna del eros, entendiendo al eros como deseo, amor, pasión, erotismo, vulnerabilidad, sensualidad, todo lo que construye la experiencia conyugal del humano. El romance es un género tan profundo y filosófico como un drama psicológico o hasta incluso un thriller. Pero para entender esta profundidad y la verdadera naturaleza del género, hay que entender quiénes fueron las que lo evolucionaron o lo mejoraron. Originalmente las novelas románticas funcionaban como las novelas de caballería, herramientas moldeadas por sociedades cristianas y católicas para regular el deseo femenino, para controlar el comportamiento de las mujeres y también para enseñar a los hombres a interpretar el rol del caballero. Pero así como Cervantes y Shakespeare destruyeron los clichés de los cuentos caballerescos, dos mujeres hicieron lo mismo con las novelas románticas. Estoy hablando de Jane Austen y de las hermanas Brontë. Todos sabemos que Cervantes se burlaba de las ridiculeces o de los clichés de las novelas de caballería. Y Austen hizo lo mismo con el arquetipo de la damisela. Sus heroínas, Elizabeth Bennet y Emma Woodhouse, son demasiado inteligentes para ser rescatadas, lo cuestionan todo, se ríen de las expectativas sociales y exponen lo absurdo de los pretendientes que las subestiman. Son el prototipo de toda heroína romántica moderna con autoconciencia. Por otro lado, Shakespeare utiliza la tragedia y personajes descendiendo a la locura para destruir ilusiones como el honor, el destino o los reyes. Y del mismo modo las hermanas Brontë, cada cual a su manera, reflejan esto en sus romances, con personajes como Jane Eyre, Catherine Earnshaw, personajes femeninos que exploraron la contradicción del deseo, la obsesión, la moralidad, el trauma y la forma en que el amor puede romper una identidad y volvernos locos. Sin Austen y sin las Brontë no existirían ni Chekhov, ni la Ana Karenina de Tolstoy, ni la Bovary de Flaubert, ni la Nana de Zola. Sin las estructuras de los personajes de Austen
no existiría la mitad de las screwball comedies de los años 50 de Hollywood, la famosa premisa de hate to love, desde el odio hacia el amor, que las vemos en las películas de Lubitsch, en algunas películas de Woody Allen o en las películas de Nora Ephron. El manga tampoco tendría las parodias rom-com como Kaguya-sama, Love is War, ni siquiera el tropo entero de la heroína inteligente que rechaza al primer chico que le declara su amor. Y sin las Bronte, el romance psicológico no existiría. No existiría Nana, no existiría Kimi ni Todoke, no relaciones trágicas y emocionalmente complejas como Your Lie in April o Violet Evergarden. Incluso el cine, obras como Eternal Sunshine of a Spotless Mind, The Phantom Thread o The Piano heredan su ADN psicológico. Así que si me preguntan quiénes son los mejores escritores de todos los tiempos escribiendo romance, romance no en el sentido alemán, pero romance en el sentido de la exploración del eros, mi respuesta es muy clara. Jane Austen y las hermanas Bronte. Ellas son las que construyeron el nuevo género y por ende tienen un nivel de influencia similar a Shakespeare y a Cervantes. Y bien, si quieres aprender a construir personajes reales con debilidades auténticas y entender cómo es que los traumas se transforman en sesgos, comportamientos y decisiones, tienes que tomar mi nuevo webinar, Narrar desde la herida, trauma, sesgo y conducta. Durante todo el mes de diciembre mi webinar estará disponible con un 40% de descuento. Solo tienes que escribir la palabra narrar en los comentarios y te llegará información a tu bandeja de entrada.